la bienvenida a todas las personas que están allá en las redes sociales. Démosle un aplauso de bienvenida. Hay personas que nos escuchan de Colombia, de Guatemala, de Venezuela y de otros países. También sean bienvenidos a este mensaje del día de hoy. Hemos estado hablando acerca de la voluntad de Dios en nuestra vida. Muchas veces hemos pensado que esto no es como algo imposible de encontrar, ¿verdad? Pero yo escribí unas notas mientras hacía este mensaje, que hay lugares que toma tiempo conocer. Hay metas difíciles de alcanzar. Muchos viven ilusiones, formándose ideas en su cabeza equivocadas que los llevan a soñar despiertos, a formar ideas de lo que quieren ser. Muchas de esas ideas que nosotros pensamos y deseamos hacer no están en la voluntad de Dios. Y esto es algo muy complicado. Saulo es un ejemplo de ello. Jesús le pregunta, ¿por qué me persigues? Saulo está obstinado a pelear y dar muerte a los discípulos del Señor Jesús, por según él defender su posición de fe. Sin embargo, todo aquel que va en contra de la voluntad de Dios nunca va a prosperar. Todo aquel que va en contra de la voluntad de Dios nunca va a avanzar. Todo aquel que va en contra de la voluntad de Dios se quedará estancado en tiempo y en espacio. Pero aquel que escucha la voluntad de Dios sí va a prosperar. Aquel que escucha la voluntad de Dios sí va a avanzar y sí va a crecer. Porque caminando en la voluntad de Dios es que encontramos nosotros el sentido de vivir, el propósito por el cual nosotros estamos en esta tierra, y recordamos nosotros que al seguir a Dios, según lo dice Romanos capítulo 12, el hacer la voluntad de Dios es buena. Es bueno que nosotros hagamos la voluntad de Dios. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Romanos 12 dice así: así que hermanos, Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego, dice, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, dice, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué? Y perfecta. Yo cité a Saulo porque es un personaje que todos nosotros lo conocemos. Y si usted no lo conoce, pues hoy lo va a conocer. Saulo es contrario, va en contra del evangelio. Y es interesante que en la carta a los romanos, él les está escribiendo a los cristianos de esa época, ya no como Saulo, sino como Pablo. Y les está dando este consejo que nosotros leímos. Este consejo es importante porque Pablo les está diciendo a estos hermanos que se presenten a Dios rendidos con todo su ser,
recordando el sacrificio que se hizo por cada uno de ellos en la cruz del Calvario, en donde Cristo se sometió completamente a su Padre para hacer su voluntad, es decir, la voluntad del Padre, humillándose. Todos nosotros sabemos que Jesús tomó forma de un hombre, ¿verdad? Expuso su vida en servicio y también en sacrificio a Dios, su Padre. Entonces, Pablo nos lleva a pensar en el sacrificio, escuche bien, para que nosotros sirvamos al Padre de la misma manera que Jesús lo hizo. ¿Cómo podría usted preguntar? Jesús rindió todo su ser. La voluntad de Dios es que nosotros rindamos todo nuestro ser a Dios. A diferencia de Saulo, él fue humillado. ¿Está aquí la iglesia? ¿Me van siguiendo? Sí. A diferencia de Saulo, él fue humillado. No es lo mismo ser humillado que humillarse. Saulo fue humillado. Era el resultado de sus mismas decisiones. Sus mismas decisiones lo llevaron a ser humillado. ¿Por qué? Porque él no tenía la razón en lo que él hacía. Está aquí la iglesia y tuvo que tener un encuentro para echarse para atrás y retroceder y que su cabeza, su cerebro, todo su ser cayera rendido ante Dios para poder seguirle. Está aquí la iglesia. Yo leyendo me preguntaba, ¿cómo nosotros, los seres humanos, podemos elegir el camino de la humillación? Yo le digo, cuando somos desobedientes a Dios, vamos por un camino contrario. Cuando nosotros decidimos caminar y hacer las cosas por nuestra propia cuenta, vamos en dirección contraria. Pero cuando nosotros decidimos humillarnos, escuche bien, porque eso es una de las cosas que al hombre y a los hombres y a las mujeres nos cuesta, es humillarnos, nos cuesta muchas veces, casi todo el tiempo, es darle a Dios nuestra vida en servicio. Muchos de nosotros tememos de Dios, y no en el buen sentido, sino que nosotros tenemos miedo de que Dios nos haga algo. Muchas veces nosotros tenemos miedo de que Dios nos pida en el servicio cosas a las cuales nosotros no estamos acostumbrados. Porque Dios, cuando viene a nuestra vida, lo que hace es desafiarnos. ¿Está aquí la iglesia así? Imagínense que Dios dijo que nosotros íbamos a ayudarle a reconciliar al mundo. ¿Y sabe qué reconciliar al mundo? Es dar testimonio del amor de Dios. Es exponer las escrituras para que las escrituras convenzan a las personas de su estado de pecado, que se arrepientan y que vengan a Cristo. Esa es una tarea. Reconciliar al mundo no es una tarea cómoda para nosotros. Hablar del evangelio es algo que nosotros debemos de aprender. No es algo que nosotros podemos adaptar, o como he dicho en algunos momentos, que tenemos como las palabras que se dicen en la iglesia. Entonces, como yo digo, pues voy a vacilar, ¿verdad? De antemano le aviso, Dios le bendiga, y da la mano. Varón de Dios, Dios te bendiga. Sierva del Señor, Dios le bendiga. Entonces nosotros estamos como
Aleluya. Nosotros tenemos palabras, pero que no nos hacen cristianos, eso le quiero decir. Eso no te hace cristiano. Lo que simplemente estás haciendo es ser como los demás, hablar como los demás y seguir lo que hacen los demás. ¿Está aquí la iglesia? Eso no te hace ser cristiano. Y eso tampoco te hace una persona que esté exponiendo la palabra de Dios. Debemos de, en la voluntad de Dios, debemos de aprender que Dios nos ha hecho un llamado general a todos y es de reconciliar al mundo con Cristo Jesús. Pero es algo que debemos de aprender y es algo a lo que todos nosotros nos resistimos a hacer. Muchos de ustedes pueden pasar años sentados en una silla. Hermano, pero Dios te hizo el llamado. Dios te hizo el llamado para que tú prediques, pero no estamos hablando de que tú tengas que salir de tu silla y que tengas que estar acá. No se refiere a eso. Se refiere a que usted, en la voluntad de Dios, usted cumpla el deseo de Dios y llevar el evangelio a otras personas. ¿Está aquí la iglesia? Es que yo no sé cómo. Pues por eso es que usted tiene que venir a la iglesia, porque en la iglesia se provee educación para poder llevar el evangelio a las demás personas. Eso nos hace vivir en la voluntad de Dios. No me he salido del texto. No me he salido del texto, porque el apóstol Pablo, cuando es Saulo y tiene el encuentro con Cristo Jesús, es completamente transformado y ahora tiene un cambio de identidad. Ya no se llama Saulo, porque Saulo en la identidad pasada, en el viejo hombre, él lo explica siempre así. En el viejo hombre en el cual él estaba ligado. Esas son las palabras y las expresiones que Pablo expresa. Él era un asesino, él era un perseguidor de la iglesia, pero siendo Pablo en los años, en la capacidad y en los dones que Dios le había dado, era el maestro de la palabra de Dios. Era una persona que tenía cuidado de los otros pastores. Apóstol es la palabra correcta. Apóstol es una persona que va en lugar estableciendo un grupo de personas, se predica la palabra de Dios y luego establecía un grupo en donde dejaba encargado a una persona y que luego ese grupo ya dejara de ser grupo y se volviera una iglesia. Ese era el trabajo de Pablo. Y llevar el evangelio de lugar en lugar. En Asia, Pablo predicó la palabra de Dios. En Roma, él enviaba cartas. Cuando él no podía llegar, él enviaba cartas a los hermanos. Por eso es que nosotros vemos muchas escrituras del apóstol Pablo, porque muchas de las cartas que Pablo hizo, las hizo en la cárcel. Lo metían preso, porque ahora las cosas habían cambiado. Y eso es algo que tú debes de saber cuando tú estás en el evangelio. Las cosas van a cambiar. Muchas veces ni siquiera tu familia te va a querer. Tu familia hasta te va a rechazar. Y te va a decir, ¿es que estáis locos? ¿Por qué estás siguiendo a Cristo? A veces le dicen, allá en Guatemala, ¿cómo dice? Ya te volviste de la religión. Ay, miren, ahí viene el hermano, dicen. ¿Eh? Lo vacilan a uno. Ahí viene el aleluya, dice. Estos son tremendos, le quieren dar palo a uno. Y eso es perseguir. No, hombre, eso no es perseguir.
Me dejó de hablar mi mamá. Ahí se va a contestar. ¿Y qué? Lo duro es que a veces es entre matrimonio, donde la mujer o el hombre están buscando de Dios y dicen encontré, y entienden la salvación y entienden el mensaje y encontraron la voluntad de Dios para su vida, y de repente tienen un choque entre ellos y dice, pero es que esto, no, pero es que a mí no me gusta. Puede ser el hombre o puede ser la mujer, a mí tampoco me gusta. Yo prefiero como me enseñó la abuela. Y se queda ahí. Y hay cosas contrarias. Todo puede estar bien, escuche bien, escuche bien. Todo puede estar bien. La comida está rica, ella te atiende bien. O al revés, tú la cuidas, tú la quieres. Pero hay algo malo allí. Uno vive en la voluntad de Dios y el otro no quiere saber nada de la voluntad de Dios. A eso se refiere, o me refiero, cuando vamos en contra de la vía, cuando no queremos absolutamente nada con Dios. Miren mis hermanos, una de las cosas extraordinarias que pasan aquí y que son raras, que a los hombres les gusta, es a muchos les gustan las cosas o son llevados por mal. ¿Sabe cómo es eso? Necesita que pasar algo para que entiendan. Saulo, por misericordia de Dios, tuvo un encuentro con alguien que se le apareció, Jesús, para cambiarle la vida. Pero muchos de nosotros tenemos que estar en un accidente. Podemos estar perdiendo el matrimonio. Podemos tener un hijo enfermo de gravedad. Y es hasta ese momento, o podemos estar quebrados de plata, ¿verdad? Es decir, sin nada de dinero, sin esperanza. Vas al Seguro Social y te dice, por favor, ayúdenme. ¿Quién es usted, señor? No le podemos ayudar, le cierran la puerta. Ni el Seguro Social te quiere. Y si te apareces enfrente de la suegra, séte a un lado porque te puede dar hasta una cachetada. ¿Está aquí la iglesia? Las cosas muchas veces queremos que nos pase algo negativo para por fin reaccionar. Yo digo, ¿por qué esperar a ese momento? ¿Por qué nosotros no obedecemos a Dios y vivimos en su voluntad mientras aprendemos a descubrir la voluntad de Dios? ¿Está aquí la iglesia? Entonces, no esperemos ser humillados por las circunstancias. ¿Está aquí la iglesia? Mejor humillémonos ante la poderosa presencia de Dios. Estando humillados delante de Él es donde vamos a encontrar realmente lo que tanto deseamos para nuestra vida. Conocer cuál es el propósito de nuestra vida. Entonces, ¿en qué consiste la voluntad de Dios? De repente alguien pregunta. Consiste en que cada uno de nosotros depositemos nuestra confianza en nuestro Padre Celestial y en Jesucristo como Salvador, y que nos rindamos ante su autoridad. El Señor conoce cada detalle de nuestra vida y nos ha dado diversos dones y talentos que nos capacitan para alcanzar lo que ha dispuesto para nosotros y cumplir su voluntad. Eso es lo que Dios desea en nuestra vida. Sí podemos conocer la voluntad de Dios. Es más, el único que nos dice de nuestro futuro es Dios. El único que nos lleva al futuro es Dios. El Señor nos quiere llevar por un camino de bendición, pero somos nosotros los que a veces queremos escoger cosas contrarias porque decimos,
ay, como que vamos a ayudarle a Dios aquí, como que a Dios no se le ha olvidado nada. Dios tiene todo bajo control. El hacer el esfuerzo, está aquí en la iglesia, diga amén. El hacer el esfuerzo por caminar en nuestro propio camino nos va a llevar a la perdición. Necesitamos al Señor en cada área de nuestra vida. Así es como nosotros debemos de orar. Cuando busquemos su palabra, debemos de conocer que es la voluntad de Dios, es el corazón de Dios, escrito en la palabra de Dios, que nos habla en la manera en que nosotros debemos de dirigirnos. Cuando usted lee la palabra de Dios, debe de recordarse que usted está leyendo las instrucciones de Dios. Nosotros debemos que vivir siempre necesitados de hablar con Dios para conocer su voluntad en todas las áreas de nuestra vida. Lo difícil es la autosuficiencia del hombre, en donde el hombre quiere vivir por sí mismo, en donde el hombre quiere avanzar por sí mismo. Incluso hay gente que no visita la iglesia y que siempre dicen que están bien. Pareciera que es contrario a la palabra de Dios. Como que la gente sí vive bien afuera. Y la verdad no es cierto. Simplemente lo que hacen es esconder lo que cargan adentro. Tienen miedo a que otras personas, a exponer su corazón. Tienen miedo a humillarse en sí mismos y decir, es verdad que yo necesito a Cristo en el corazón. Tienen miedo a decir, no me ha ido bien. Tienen miedo a decir, me he divorciado. Tienen miedo a decir, mis hijos no me hablan. Tienen miedo a no ser sanados internamente. Pero vivimos una vida llena de apariencias. Usted le mira la troca y dice, mira vos, ese está bien bendecido. Ajá. Está bueno pues, digo yo. Está bendecido. Le mira la casa y dice, a ese le va re bien, mire usted. Le miran la esposa y anda la esposa. Mira qué bonita la esposa que tiene. Y usted dice, a ver qué ha hecho este tremendo, tan feíto que es y mira tan bonita la esposa. ¿Ah? Y usted dice, esto está re bien, esto está excelente. No, está aquí la iglesia, sí. Es una vida de apariencia. Aparentamos estar bien, pero internamente no estamos bien. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos la intervención de Dios. Por eso inicié diciendo, muchas de las cosas que nosotros tenemos en nuestra cabeza y deseamos, le digo una cosa, el 99.5% no es la voluntad de Dios, de lo que usted elige para usted. Yo vine a la iglesia, 0.5%. Esa es la voluntad de Dios. Y el resto no. Porque usted necesita a Dios en su vida para conocer su voluntad. ¿Alguien está contento? No te lo van a decir en ninguna tienda. Es más, esa señora que está leyendo las cartas no te va a decir absolutamente nada de la divinidad ni de la salvación en Cristo Jesús. Eso es un juego, eso es malgastar tu dinero. Lo que tiene la verdad para usted y la dirección que Cristo le quiere dar a usted está escrita en la palabra de Dios. Es el único que nos puede dar a conocer la voluntad de Dios. Entonces,
Nosotros necesitamos de su sabiduría. Cuando buscamos y decimos la voluntad de Dios, le estamos pidiendo a Dios de su sabiduría. Nosotros necesitamos de esa sabiduría para nuestros matrimonios. Los hombres digan amén. Ajá, cuidado y alza más la voz porque al llegar a la casa se lo suenan. Digan amén los hombres. Hombre. Nosotros necesitamos sabiduría para vivir con nuestras esposas. Nuestras esposas necesitan de paciencia y también sabiduría para vivir con nosotros. Digan amén las hermanas. Ay, las hermanas están, ya, se da cuenta. Ambos necesitamos de la sabiduría de Dios para llevar nuestro matrimonio de una manera correcta. Ambos necesitamos de Dios para que nuestro matrimonio marche bien en la vida. Nosotros necesitamos sabiduría para poder darle una buena guianza y una buena enseñanza de acuerdo a la palabra de Dios a nuestros hijos. En cualquier circunstancia que nosotros tengamos o se nos presente, necesitamos ir a la voluntad de Dios para que nos dé sabiduría y poder salir de esas situaciones. En ningún, escúcheme bien, en ningún momento debemos de vivir alejados de nuestro Dios. Él es sabio, Él está lleno de amor y el deseo de Él es guiarnos a que nosotros vivamos en su voluntad. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Porque no hay otra manera de cómo nosotros podemos vivir si no vivimos en la voluntad de Dios. Usted sabe por qué las personas, por qué todos nosotros buscamos de Dios. Porque estábamos mal. Ninguno vino a la iglesia a decir, aquí vine yo, a mí no me pasa nada. Mi mamá dice que yo nací santo, ¿verdad? Ninguno viene así. Nadie viene a decir, yo no necesito nada. Eso es mentira. Todos buscamos de Dios porque conocemos que sin Dios no podemos vivir. Lo repito otra vez por si se me despistó alguno. Todos necesitamos de Dios porque sin Dios no podemos vivir. Aquellos que no han conocido a Jesucristo como Salvador, verdaderamente viven sin Dios. La razón por la que el mundo está como está y las familias están como están, en vivir una vida desordenada, es porque viven lejos de Dios. Con Dios no tenemos problemas. Y si tenemos problemas, Él nos ayuda. ¿Sabes qué te mete en problemas? El deseo de la carne. Lo voy a hablar en otras palabras. No me voy a ir tan bíblico. El deseo de hacer las cosas que nosotros queremos para satisfacer nuestro ego. Está aquí la iglesia. Ustedes, iglesia, van a luchar con eso también. Porque una de las cosas que nosotros aprendemos a vivir aquí en la iglesia es vivir para Cristo. No para vivir en mi voluntad. ¿Usted cree que yo predico porque yo nací predicador? Dios mío, yo ni me imaginé en mi vida. Les cuento a mis hijos, nunca yo pensé que fuera a predicar el evangelio, nunca. Vine desde niño, vine a los pies del Señor y jamás me imaginé. Es más, cuando un predicador estaba, yo nunca me sentí inspirado a decir un día yo voy a predicar. Yo decía, yo no quiero eso. Pero como cuando venimos a Cristo, hacemos lo que Él dice, mi hermano, no lo que a nosotros nos gusta.
Uno de estos días mis hijos me preguntaban: papi, ¿a vos qué te gusta hacer en el ministerio? A mí me gusta cantar, le dije. ¿Y por qué? Dice, porque cantar es fácil. Me gusta tocar, me gustan los instrumentos. ¿Y por qué? Porque para mí es fácil hacer eso. Y ser pastor, ay, viera usted, a veces la gente se me enoja. De verdad, sí. ¿Y qué tiene de baja ahí? Se van los tremendos de la iglesia. Cuando uno les predica y les jala y les dice: portate bien, bigotudo, pelos parados, y los empezás a jalar porque sos pastor, y le decís: tené cuidado porque te vas a ir, te vas a resbalar, y lo jalás y lo jalás, y ese trabajo es incómodo. Algunos no aguantan, algunos no te toleran. Es difícil no ser pastor para ellos, porque yo vivo en la voluntad de Dios. Y aunque ellos se vayan, yo he decidido que aunque esté con un bordón, porque tengo una pierna, una chueca que era futbolera, pero yo he decidido permanecer todos los días de mi vida por vivir en la voluntad de Dios. No importa que los hermanos se vayan de la iglesia. Mírenme todos ojitos, esos ojos que tienen. Aunque usted un día me deje, yo nunca voy a renunciar a la voluntad de Dios. Jamás. Aunque usted un día se vaya enojado y se le meta el diablo y empiece a hablar cosas incoherentes hacia mi persona, yo estoy decidido a vivir en la voluntad de Dios. Y me resbala todo lo que dice, porque yo vivo para servirle a Él. A Cristo Jesús lo escupieron, a Cristo Jesús no le aceptaron su mensaje. Cristo no vino a hacerle nada malo a nadie, y tampoco al mundo. El evangelio es para prepararnos. El evangelio en la tierra es la antesala a la eternidad. ¿Está aquí la iglesia? El evangelio es la preparación, es la antesala para un día vivir en la eternidad. Te digo una cosa: si no quisiste nada aquí con Dios, no pensés que vas a ir a pasar la eternidad en el cielo, si nunca le hiciste caso aquí en la tierra. Está aquí la iglesia, están aquí los amigos, quizás los que nos ven en Facebook. Nunca pensés, o en YouTube, nunca pensés. Si no quisiste nada aquí con Dios, ¿por qué pensás que vas a ir a la eternidad? Es una locura. Uno atiende en el momento en que Dios te llama a vivir en la voluntad. Todos nosotros sabemos qué es ir en una dirección contraria. Todos nosotros sabemos que la voluntad de Dios es que nosotros nos acerquemos a Dios y que Él arregle nuestras vidas, porque solamente Dios las puede arreglar. Así que, mis hermanos, si usted no tiene a Cristo en su corazón, debe de pedirle a Él, a que Él llene el vacío que está en el corazón. Porque las personas que no están en la voluntad de Dios tratan de llenar ese vacío con cualquier cosa. Tienen hijos, tienen esposa, o tienen una buena casa, o tienen las drogas paradas en el garaje. ¿Verdad? Pero por dentro hay un vacío que solamente Dios puede llenar. Regularmente la gente vive así. Regularmente la gente vive: a ver, ¿cómo hago para poder hacer esto, para poder ganar un poquito más? Y me voy por aquí y hago esto y hago aquí, porque lo que querés es resolver
tú en tu necesidad y no permites que Dios trabaje para bendecirte. Más tú le robas a Dios la bendición de poder ser bendecido por Él. Porque siempre te estás metido y no permites que Dios trabaje en tu vida. Mientras que si tú permites que Dios trabaje en tu vida, todas las cosas se alinean por la voluntad de Dios. Así que yo me voy a despedir por acá primero en las cámaras. Y quiero decirle, la pregunta con la que yo quiero despedirme de usted es la siguiente. ¿Vive usted en la voluntad de Dios? Eso es algo que usted debe de responderse, obviamente. Si usted no vive en la voluntad de Dios, usted debe de acercarse a Dios inmediatamente. Porque usted necesita llenar ese vacío que solamente Dios lo puede llenar. ¿Por qué le va mal en la vida? ¿Por qué le va duro? ¿Por qué le pasan cosas? Y usted no reacciona a doblar sus rodillas, a humillarse ante la presencia de Dios. No espere ser humillado por una circunstancia. Más bien atienda la voz de Dios y dígale a usted a Dios: yo rindo mi vida a ti. Te pido que entres en mi corazón. No pelearé más contigo. No me esconderé más. Te voy a buscar. Te voy a seguir porque quiero conocer tu voluntad. Dios le bendiga.